¿Qué tal? Muy buen día, me llamo Alexis Rangel Barrios y soy alumno por la materia, con la matrícula CTM 062849 y ese es mi proyecto integrador. Bueno, para la primera pregunta, Google Drive es un medio de almacenamiento en línea que más que nada es para almacenar archivos y es de la división de Google y básicamente pues es un servicio muy parecido a lo que es OneDrive, perdón. O en todo caso otros almacenamientos como Mega, etcétera, ¿no? La segunda pregunta dice cuáles son las características indispensables en las interfaces. Bueno, pues tiene que tener una que sea adaptable a la accesibilidad, que sea un diseño funcional, que no lastime la vista y que pueda ser también algo asequible para todos los usuarios. Bueno, para la siguiente pregunta, una interfaz de usuario es todo lo visible, todo lo que el usuario ve cuando interactúa con una página, una aplicación. Iconos, fondo, botones, estilos, toda la combinación de colores, todo eso es una interfaz de usuario. Em, los componentes de una interfaz de usuario son los botones, iconos, las barras de estado, pestañas en el caso de las que son aplicaciones web, los sliders también y cosas así, ¿no? También la barra de desplazamiento, etcétera. Y las TIC, pues las TIC es un conjunto, una agrupación o conjunto de dispositivos y conocimientos que permiten procesar, transmitir, almacenar datos y pues favorecen a la comunicación directa entre las personas. Y bueno, en la siguiente pregunta dice cuáles son las funciones de las aplicaciones de los dispositivos PAN. Bueno, pues esos dispositivos eran dispositivos orientados a la productividad, a las funciones de oficina y las herramientas que se pueden ocupar en una computadora de tamaño de la palma de la mano. Las funciones de esas aplicaciones iban más enfocadas a la productividad, lo que es eh, funciones, perdón, de oficina, ya sea creación de documentos, agendas electrónicas, operación de archivos, que es lo que viene abajo. Eh, por ejemplo, nos pregunta aquí, ¿qué es la entrada de datos? Bueno, la entrada de datos en torno a aplicaciones tiene que ver con lo que el usuario agrega a una aplicación o, por ejemplo, a un sistema. En este caso, cuando un usuario escribe una palabra o va a ingresar alguna información a algún sitio o alguna aplicación, se conoce como un método de entrada de datos. ¿Por qué? Porque el usuario está ingresando una información que no cuenta, que no hay dentro del sistema. La última dice, ¿en qué consiste el manejo de archivos? Bueno, pues tiene que ver, como lo mencionaba anteriormente, lo que es la manipulación de archivos digitales, como lo que son copiar, mover, eliminar, nombrar, etcétera, ¿no? Cuando uno agrega archivos, por ejemplo, cuando uno agrupa imágenes, les hace una carpeta por esta característica, fechas o demás propiedades, eso ya es un principio de el manejo de archivos. Y bueno, como las últimas dos preguntas, la primera pregunta, ¿qué es un proceso? Bueno, un proceso es un conjunto de elementos y actividades relacionadas que con ciertos datos de entrada se convierten en resultados. Proceso de en cualquier aspecto, ¿sale? La segunda, ¿cuáles son las funcionalidades de RAPI? Bueno, eh, entre, en esa, entre las funcionalidades em, podemos encontrar una que la capacidad de manipular el sistema de archivos en el dispositivo remoto, es un protocolo de comunicación, incluye la creación y supresión de los ficheros y directorios. Otro que puede ser utilizado para crear y modificar bases de datos, ya sea en un almacén de objetos del dispositivo mismo o en volúmenes de datos ya montados, como por ejemplo volúmenes de bases. Podríamos tomar en cuenta un disco duro, por ejemplo, externo, del mismo dispositivo, pero externo. Y la última, puede consultar y modificar las tablas de registro, así como lanzar aplicaciones e invocar también métodos en el dispositivo remoto. Básicamente viene siendo la funcionalidad que tenemos actualmente para la conexión remota entre dispositivos, que vienen siendo parte de las funciones de cuando uno conecta o se conecta remoto a un equipo
viene refiriéndose a toda la funcionalidad que lleva adentro, como lo que son crear archivos, moverlos, cambiarlos, transferirlos desde una máquina a otra remotamente y pues, así mismo. Y bueno, de mi parte, eso es todo. Agradezco mucho la atención y yo me despido.